¿Habéis pensado alguna vez el impacto que provoca la lectura, la predicación en vuestra vida? ¿Alguna vez, no ahora, en general, a lo largo de vuestra vida, hasta qué punto ha impactado? ¿Habéis salido, por ejemplo, de una reunión y te has acordado no solamente el mismo día por la tarde, sino al día siguiente de lo que predicaron el día anterior? Hoy voy a recordar un poco a alguien que vivió en el siglo V, a mediados del siglo V antes de Cristo, y fue alguien que a mí siempre que me ha dado por leer, por estudiar un poco lo que fue su vida, me llama mucho la atención. Fue alguien que estaba súper a gusto en su lugar de privilegio, trabajando en un palacio, con un rey cerca, y de repente llegan unas personas cerca de él, un hermano suyo con otras personas, y le dicen que hay un verdadero problema en el desarrollo de la ciudad donde estaba el pueblo de esta persona. Creo que alguien ya va pensando en quién puede ser la persona de la que vamos a hablar hoy. Bueno, sigo. En ese problema que le describieron, pues él se quedó parado, triste, llorando, orando, de rodillas. ¿Y qué hizo? Le pidió a Dios ir a ayudar a la tierra donde estaba el problema. A esto que Dios le contestó de una manera práctica, como hace hoy muchas veces, porque tú cuando oras no te viene la estrella o el Espíritu Santo y ¿no? Automáticamente tú entiendes cuando una oración es respondida que esto que has hecho, pues muchas veces ha sido algo real, que Dios te lo ha enviado, que dice, esto es de Dios, como se dice muchas veces, ¿no? Y él lo vio claro que tenía que mover todo su comodidad a donde estaba ese problema. En ese viaje se encuentra con obstáculos, se encuentra con gente que puede apoyarle a la edificación, la restauración de esa ciudad, y como digo, se encuentra con problemas. ¿Qué pasa? Que él, como está seguro de que la misión viene de Dios, ¿qué hace? Está motivado. Cuando tú tienes claro que Dios está contigo, cuando tú tienes claro que Dios te está acompañando en todo momento, tú ves la vida de otra manera. Tú dices, no, es que como Dios está a mi lado, y esa es una parte que también podemos aprender hoy de esta persona. Pero ¿qué pasa? Que como digo, vienen obstáculos, tiene que decir cosas que incluso le tiene que recordar a Dios, Dios, acuérdate de mí, por lo que estoy haciendo, por lo que estoy pasando, por lo que estoy viviendo. Y llega el momento en la vida de esta persona en que convence a través de su manera de ser, a través de que ve, como dice él, la mano de Dios en todo, pues convence a un montón de gente para que le ayude a reconstruir unas murallas, reconstruir puertas. ¿Por qué? Porque esa ciudad, que ya vais cogiendo la idea de que es Jerusalén, esta ciudad estaba con un templo, sí, terminado, pero la ciudad estaba con las murallas como estaban, las habían quemado, estaba todo hecho una ruina. Entonces, después de todo esto que digo, con ciertos obstáculos, como sabéis cuando leéis este libro, llega el momento en el que no solamente era útil reedificar, reconstruir las murallas, sino una relación con Dios que estaba con un distanciamiento. Eran personas que habían estado exiliadas en otra tierra, habían vuelto a Jerusalén y tenían una percepción de Dios muy, ¿cómo se dice? Como una neblina, ¿no? No era real esa relación. ¿Por qué? Porque habían estado en otras tierras, porque habían compartido dioses de otras tierras, porque estaban tenían una mala influencia de otras tierras. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el punto en el que Nehemías, que sabéis quién es ya, me parece a mí, pues pensó, no solamente necesitan reconstruir
y dar esa seguridad visual. Porque imaginaos, vosotros veis una muralla a medio derrumbar y la veis reconstruida y te da cierta seguridad, ¿no? De cara a ti mismo y al enemigo, ¿no? Si hay enemigos también. Entonces, es una manera de ver que él consideró que no solamente era esa parte palpable, ¿no? Por decir, mira, están construyendo, están siendo pueblo, ¿no? Para reconstruir unas murallas, sino que en el libro capítulo 8 de Nehemías vamos a ver algo que sucedió de una manera que, como decía hace minuto y medio, 2, impactó claramente en la vida de esas personas, porque ellos ya tenían esa seguridad, con cierta distancia de lo que era un estatus de todos ricos, no, obviamente no eran todos, ni tenían esa relación perfecta con Dios todavía. Y Nehemías, ¿qué hizo? Pues dice, yo he trasladado mi vida para ser gobernador en Jerusalén. Están las murallas reconstruidas, están las puertas, está el pueblo animado, ¿no? En esta nueva vida que tienen, ¿no? Pero le falta algo. Y en el capítulo 8 de Nehemías veis cómo se acompaña de una persona preparada y de otras personas preparadas para explicar la ley, que estaba seguramente cogiendo polvo en cualquier lado, ¿vale? El manuscrito, el rollo, todo eso estaba perdido. No era algo habitual en la vida del pueblo. Entonces, para que antes de empezar a leer veáis que no fue tan fácil como que, bueno, Nehemías dejó su sitio de copero con el rey Artajerjes, ¿no? En Susa, en la capital, no solamente dejó eso, sino es que no fue tan fácil como coger e irse para allá. La historia dice que hacía unos años atrás, Esdras escribió que Ciro había dado permiso para que los judíos se fueran hasta Jerusalén y que empezaran una nueva vida allí, reanudaran su vida allí. Pero luego viene otro y dice, Artajerjes, Asuero primero, dice, no, como tenían enemigos, pues había cartas, que lo podéis ver en Esdras, es tan claro como que el pueblo no estaba tan seguro. ¿Por qué? Porque había enemigos y decían, a través de cartas los enemigos, mira, le enviaban las cartas al rey y decían, es que este pueblo lo que quiere es tener un rey y atacarte y ser un pueblo enemigo, porque os acordáis que tenían un Dios. Entonces era su manera de los enemigos de convencer al rey oportuno, al rey del momento. Entonces los judíos, ¿qué hacían? Le contestaba, ya, pero Ciro dijo, ¿no? Ciro dijo que sí podíamos. Ya, pero luego dice Asuero, no. Y luego tuvo que decir otra vez Darío, sí. Y al final, estoy hablando para que sepáis un poco el contexto de todo esto, un montón de judíos, por no decir la cifra porque tampoco es importante, se fueron con Zorobabel, que fue el primer gobernador, se fueron hasta Jerusalén y empezaron una serie de reformas. Y como os digo, costó trabajo reconstruir el templo, costó muchísimo trabajo y mucho esfuerzo. Pero ¿qué pasó? Que esa parte del pasado está en esta historia también, porque aparece Esdras, porque aparece una persona bien preparado para hablar. Y ahora vamos a Nehemías 8. Nehemías 8 dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Voy a parar un momentico, que tengo aquí unas notas. Vosotros, como veis en el primer versículo, se habla de que todo el pueblo, como un solo hombre, estaban allí en un sitio apartado, porque tenían que caber todos. Pero dice, y dijeron a Esdras el escriba
que trajese el libro de la ley de Moisés. Vosotros diréis, claro, tiene sentido, porque querían escuchar a lo que quisiera decirles Dios. Pero es que algo que quiero aterrizar de la actitud de Nehemías es su manera de involucrar a Dios en su vida, en su día a día. ¿Por qué lo digo así? Porque vais a decir, claro, es que el pueblo en su vida pues tendrían cierta fe. Yo creo que no. ¿Qué pasó? Que ellos vieron el fruto de la fe de alguien como Nehemías en su vida diaria. Vamos a hacer un ligero repaso para que veáis por qué creo yo que todas las personas que estaban allí, no solamente es que fue Nehemías que les dijo, oye, tenéis que estar a tal hora, en tal sitio, todos, sino que él se había convertido en alguien de fiar. ¿Me entendéis por dónde voy? No es solamente que te digan el gobernador Nehemías, ¿no? El gobernador ha dicho tal cosa y se mueven miles de personas solamente por eso. Se mueven, pero es que él se había implicado en la vida. Y eso creo que es bueno que nosotros lo pensemos. Nosotros nos implicamos en la vida de los demás para que digan, oye, este tío, Abraham, Pablo, José Luis, es una persona de fiar. Porque tuvo que ser de fiar para Artajerjes, Nehemías, tuvo que ser de fiar. Porque exactamente, cuando dice que si le daba la bebida, ¿de quién se fiaban los reyes? ¿De cualquiera? No. Se fiaban de las personas que les daban esa fiabilidad, esa confianza, ¿no? Nehemías no era profeta, pero contó que Dios le habló como un profeta. Fijaos, vamos a leer el capítulo 2. Una cosa que lo que quiero es que veáis ese carácter, que veáis esa forma de ser que transmitía una seguridad. Nehemías capítulo 2, versículo 9, dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, ¿no? Estamos hablando del rey Artajerjes, que es con quien estaba él en Susa. Y dice, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndole Sanbalat o Gronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien a los hijos. ¿Qué pasa? Que eso a las personas que estaban allí, a las personas con las que se comunicó, les daba seguridad porque eran cartas de algo oficial. No es que, Abraham, vamos a ver, tú llegas aquí al ayuntamiento, por ejemplo, pero tú no tienes unas credenciales de nada. Tú no tienes los papeles que te hacen falta para presentarte delante del alcalde o delante de otra persona. Entonces, ¿cómo voy a ser yo de fiar? Con esto. Entonces, esas cartas eran importantes. Y dice en el versículo 17 y 18, cuando se acercó Nehemías hasta ver las murallas, dice, les dije, 17 y 18, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Habéis visto? Que era una persona que les estaba revelando lo que había pasado en su vida y cómo fue útil, la mano de Dios lo condujo hasta allí. Entonces, ¿qué? ¿Esas palabras les motivaron a los demás o no? Les dieron seguridad. En el capítulo 4, versículo 9, dice, vamos a ir un momento atrás, en el 7, 4, 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, ves que esos eran los enemigos, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y dice en el 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermano, ¿cuenta Nehemías con Dios en todo momento? Él está entre la gente, él es gobernador, pero le importa a la gente, se implica en la vida de las personas, ¿verdad?
Y es algo útil también para nosotros. En el versículo 14, y si seguramente lo tengáis incluso marcado en vuestra Biblia, en el versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y dicen: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y dice en el 20: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Y ahora dice: nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Os dais cuenta de que es un líder que está implicado, que dice las cosas porque confía en Dios? Y eso no solamente para los líderes, ni para los hombres, no, los hombres guerreros, los fuertes, no. Está hablando de todo cristiano y cristiana. ¿Nosotros tenemos al mismo Dios que Nehemías o no? Nosotros a veces el Señor ha pasado por nosotros ciertas cosas que nos hacen pensar: ¿cómo lo hago, Señor? Y pedirle al Señor ayuda. Y le hemos pedido, Nehemías al principio del capítulo está diciendo: hay un problema grave, necesito que nos ayudes. ¿Y cómo empieza la oración? Si os acordáis, se arrepiente de los pecados. Se arrepiente de los pecados del pueblo y de los suyos. Y lo pone todo en las manos del Señor como parte que iba con él en el plan de cambio. En el capítulo 5 hay otra idea que es curiosa, porque les piden préstamos, pero hay intereses. Entonces pierden hasta personas de su familia, pierden sus casas, sus hogares, porque tienen que prestar, o sea, el interés que le dan es tanto como las personas, como las familias, ya entero. ¿Por qué eso estaba mal? Pues dice en el 5 del 9 al 13: y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Hasta él de alguna manera había participado, ¿verdad? Os ruego, dice, que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dice: y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, hermanos. Y el pueblo hizo conforme a esto. Y quiero también comentar una cosa que pasa en el 6, que quieren convencerle a Nehemías de una cosa que es una manipulación clara que él percibe. Y dice en el 6:10, voy a leer directamente el que habla de Dios, porque dice en el 13: porque fue sobornado para hacerme temer así. Está hablando del enemigo, ¿no? Dice: y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Está hablando de una situación en la que intentan manipular a Nehemías para que haga algo. Dice el 14: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Y dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Quiero que veáis este contexto, porque antes de abrir la ley, ¿no?, había un contexto anterior en el que Nehemías había intentado, por lo menos, ser coherente. Una persona que está convencida de quién es Dios, que le acompaña y que le ha enviado a una misión. Entonces, en ese contexto que él conoce, de que hay un batiburrillo de fe, de ideas,
Él dice, tengo que llamar a alguien que sepa explicar la Biblia, la ley que conocen, ¿no? Entonces, en el capítulo 8 dice, en el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Voy a mencionar una cosa que está en la nueva versión internacional, que me la he traído aquí por... Dice desde el alba hasta el mediodía. En otro lado está hablando del 9, que son como 5 horas, hermano. O sea, tú estás escuchando, como dice aquí, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, aquí no había diferencias. Todo el mundo necesitaba escuchar todo lo que había Dios expresado a través de Moisés en la ley. Vale, las diferencias muchas veces las hacemos nosotros. Hay una realidad. Nosotros, ahora mismo los niños están aprendiendo en su nivel, en una zona habilitada, ¿no?, de este local, pero en ese momento consideraron que todas las personas necesitaban escuchar. ¿Y por qué necesitaban escuchar? Porque hasta ese momento no tenían claras tantas cosas. Tenían una confusión de lo que creían. Creían en Dios, creían en otras divinidades que había donde estaban anteriormente, y no tenían una relación práctica diaria. Y dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. No me pidáis que lo repita bien dicho, porque no me va a salir. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Fijaos, ¿qué necesidad hay de explicarlo así? Pues mira, a mí me gusta que en la comunicación de algo se exprese que todo el mundo está atento. ¿Todo el mundo tenía opción de estar distraído? Sí, no tenían móviles, obviamente, pero igual tenían otras conversaciones y dijeron, no, esto es lo importante. Y ahora quiero prestarle atención a Esdras y a todas las personas que estaban con él. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. He estudiado un poco lo que significa esto, y las personas, o sea, Esdras estuvo leyendo, y las personas que estaban, los 13 que estaban alrededor de él, a la derecha y a la izquierda, no es que estuvieran repitiendo, estaban en el pueblo se hablaba arameo, la ley estaba en hebreo. Tenían que no solamente traducir del hebreo al arameo, sino explicar qué significaba cada cosa. Porque por mucho que digamos, que a veces me puede pasar a mí, y no recuerdas cómo se hablaba de esta manera, ¿no?, de aquella, como que no tenían tan interiorizado como la época en la que estaban con Moisés, ¿no?, o cuando acababan de salir de Egipto, sino que necesitaban recordar cosas y cómo se expresaba la ley de Dios. Entonces, todo este tiempo lo que necesitaba era una explicación. Por eso yo, cuando tengo que preparar algo, también yo podía leeros esto e irme a mi casa, ¿no? Yo podía leer capítulo 8 e irme a mi casa. Pero lo que en todo el contexto de la Biblia, en todos los mensajes que leemos de Pablo, de Pedro, lo que hacen es lo mismo que intentamos cuando nos ponemos aquí. Leemos, y si tenemos alguna duda o confusión, pues vamos a personas que
que han estudiado el original, que han estudiado y han expresado y comentado en otro lugar, y tú leo, y si tiene cierto sentido con todo lo que es el panorama bíblico, pues tú confías en que es bueno para la iglesia, ¿no? Pues en este caso, Esdras estaba muy preparado, las personas que estaban allí con él igual, y lo que tenían que hacer era aterrizar el significado de la ley. ¿Qué decía la ley? Pues muchas cosas, no decía solamente los 10 mandamientos de Éxodo 20, decía un montón de cosas que eran útiles para ellos, pero para hacerles pensar, es que hay un compromiso de Dios de estar con nosotros, pero si desobedecemos, hay unas consecuencias, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces decía la Biblia, ¿no? La ley. Y lo digo así porque luego pasa una cosa maravillosa para mí, que por eso he preguntado, ¿qué impacto tiene la lectura y la interpretación de la Biblia para nuestra vida? Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Era un antes y un después para ese pueblo. Porque algunos igual habían oído algo de Dios, habían oído algo de que había una ley, pero si tenían ya la experiencia del gobernador, de la vida, de la relación con Dios que tenía el gobernador, si tenían la lectura de parte de Esdras y de los escribas, y les estaba diciendo, si no vamos a pararnos a leer la ley de Moisés entera, pero la ley está diciéndote unas pautas de vida, está diciéndote que hay una serie de cosas positivas para ti y que si no las obedeces, pues hay unas consecuencias. ¿Y qué hizo ese día en su corazón? ¿Qué pudo pasarles por la cabeza? Pues según la forma en la que reaccionan, estamos viendo a personas que se arrepienten. Estamos viendo personas que han dicho, si esto es lo que me dice Dios, yo no tengo ninguna salida en mi vida si no lo obedezco. Entonces, mi vida ha ido por un lado, ¿verdad? Como a veces se habla del arrepentimiento. Tú vas por un lado y te das cuenta de cómo es Dios y te arrepientes y dices, Dios, yo no puedo seguir así. Yo me arrepiento de todo lo que hice y voy a otra dirección, ¿verdad? Y esto, para las personas que estaban allí, tantas personas, empezaron a lamentarse. Como nosotros nos lamentamos cuando pecamos. ¿Vosotros no lamentáis cuando pecáis? ¿O no pecáis? Claro. Es que muchas veces no, pero yo soy cristiano, entonces no. Todos acabamos pecando en algún momento y a veces el mismo día. Entonces, como el único consuelo que tenemos nosotros es saber que Dios nos ha enviado a su Hijo para morir por esos pecados que realmente nos alejaban de Dios, lo único que podemos hacer es confiar en ese sacrificio, confiar en ese Jesús. Ellos no tenían esa opción porque todavía no había visto no había entendido ni había llegado Jesús hasta esa historia. Pero hay que reconocer que en ese momento sus corazones fueron impactados por la lectura y por la comprensión, porque Dios esperaba una serie de cambios en su vida que obviamente no estaban. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hacemos nosotros cuando pecamos, si realmente nos lamentamos. Cuidado, que a veces tenemos nosotros también el corazón duro y ni nos arrepentimos ni nada. Entonces vamos a ver el ejemplo aquí de unas personas que estaban viviendo alejadas de Dios, se dan cuenta a través de la lectura y de la interpretación de que hay un Dios que realmente, si a lo largo de la historia no hubiera estado esa lectura, pues hubiesen continuado con esa vida lejos de Dios. Pero se dieron cuenta, los que estaban liderando, hoy es un día especial, hoy es un día que marca un antes y un después. Y es el hecho de que nosotros nos lamentamos de todo lo malo que hemos hecho, hasta que hemos entendido a través de Esdras, a través de los escribas, que hay un Dios que, cuando hemos hablado al principio de Nehemías, dice
le recuerda al Señor una cosa que también está en la lectura de lo que leyeron en aquel momento. En el versículo 5 del capítulo 1, si podéis ir un momento conmigo, vais a leer una cosa que me parece honesta. Capítulo 1, versículo 5 de Nehemías, no nos movemos de ahí. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus oídos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Y en este caso dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre. Y dice en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Vosotros no habéis pensado que eso es exactamente lo que pasó? Porque la historia de Israel, cuando se llevaron, en el siglo 8, se llevaron una cantidad de tribus. Y luego en el siglo 6 se llevaron a otra cantidad a Babilonia, que lo recordabas tú la semana pasada. Entonces, eso se cumplió, porque Dios no miente. Dice, pero si os volvierais a mí, dice en el versículo 9, y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esto forma parte de lo que supieron transmitir Esdras, o transmitieron Esdras y los escribas. Así que dice, no os entristezcáis ni lloréis, en el capítulo 8, versículo 9, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo, lo dice otra vez, día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando acabó la lectura, cuando acabó la interpretación, obviamente después de unas horas de estar escuchando, estarían cansados, que tendrían necesidad. Ellos les está diciendo directamente, no solamente id comed, no os entristezcáis, sino sed generosos. Y esta enseñanza no hace falta que os la diga. Lo mismo que a mí me pide Dios que yo sea generoso, a ellos también. Les llegó eso a su mente y a su corazón. Ellos querían marcar un antes y un después, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y esa es la idea. Cuando nosotros nos lamentamos, porque nosotros nos arrepentimos de algo que hemos hecho mal delante de Dios, y hay esa esperanza, pues es cuando tú puedes cambiar de verdad. Tú sabes que hay un Dios que te escucha, hay un Dios que está ahí siempre, y que en la medida en que tú te creas eso, vas a vivir de otra manera. Entonces el gozo, que yo no significa estar, siempre lo dice la gente que sabe más que yo, pero alegre todo el día. No se trata de estar jaja, jiji, pero es verdad que tu satisfacción está en Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que Él te haya perdonado, porque el que te haya dado una comprensión de lo que significa un antes y un después, ¿no? Antes sin Él y ahora con Él, tiene que cambiar nuestra vida. Dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le había enseñado. ¿Habéis visto? Eso es lo que a mí me gustaría, que tuviéramos esa fe los que estamos aquí, de que cuando nos preparamos algo, que cuando nosotros de alguna manera empleamos un tiempo, que pasen cosas. Que pasen cosas. Y no porque lo diga hoy yo, sino que yo espero que lo hagan cuando predica José María, cuando predica José Luis, cuando predique aquí quien predique. Queremos que pasen cosas. Y nosotros, lo que pasa en esta historia, es que vemos el corazón de personas preparadas y preocupadas. Porque lo que querían, si hubieran dicho Esdras, pues hoy no me viene bien, ¿no?
no me viene bien sacar el rollo, ¿no? Y que me ayuden allí a leerlo todo y a interpretar, pero ¿qué necesidad tengo? Con lo bien que estoy yo en mi casa. Porque Esdras no apareció en años, ¿eh? Esdras, en el capítulo, en el libro de Esdras, porque Esdras y Nehemías antes iban juntos. En la Biblia hebrea hay y bueno, y en los apócrifos hay más, hay otra historia. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que ver que Esdras estaba explicando una historia en su libro y aquí aparece otra vez, pero no os penséis que el pueblo cambió, que en el libro de Esdras hubo unas recomendaciones o una propuesta de cambio que hizo Esdras, pero luego el pueblo puntualmente hacía caso al Señor. En este caso, cuando veis ahora lo que va a pasar, es que también hubo una voluntad de cambio. Porque lo primero que pasa después, hermanos, es que cuando se lamentan porque ven que han vivido lejos de Dios, pero que Dios les ofrece una oportunidad, ¿qué pensáis que pasa? Porque cuando se lamentan y ven, entienden que hay un Dios que les ama, dice en el capítulo 9, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Este es el efecto que hace una lectura que se entiende, ¿no?, de la palabra de Dios. ¿Hay cambios? Yo veo aquí cambios. Lo primero es que te das cuenta de que hay un Dios que te ama y que quiere darte una nueva oportunidad, hermano. Pero claro, lo que vemos aquí es que hay una confesión de pecado. Yo no sé a veces en qué pecado. Señor, ayúdame a entender en qué me equivoco. Porque a veces decimos, bueno, y yo no sé si estaré equivocándome. Bueno, pues si tú no tienes claro, mira la vida de Jesús y compara a ver si a ti tienes ese carácter con los demás, tienes esa actitud. Porque a mí me parece que no. En el Proverbio 28, dice algo que me parece como fuera de este contexto, ¿no? Pero fijaos el versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios. Capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, esta es la actitud de una persona que ha comprendido que hay un Dios que se preocupa, un Dios que le ama y que le da una nueva oportunidad. Y vamos a ir acabando, porque si digo que vamos a acabar y me vaya a decir luego, no, pero dijiste, pero vamos al capítulo 2 de Hechos, porque me gusta una cosa que pasa aquí una vez que ha descendido el Espíritu Santo, porque es algo también útil para nosotros. Dice en el capítulo 2, versículo... versículo 22, pero vamos, lo que quiero es intentar transmitiros un paralelismo entre lo que pasa en el mediados del siglo V antes de Cristo con lo que pasa cuando el Señor Jesús ha venido, cuando ha muerto, cuando ha resucitado y cuando asciende y ahora desciende el Espíritu Santo. Y es que es una conversación de una multitud, ¿verdad? En el capítulo 8 de Nehemías, hombres, mujeres, niños de todas las edades, y están escuchando, ¿verdad? Pues en el capítulo 2 de Hechos dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y fijaos que ahora también introduce la palabra del Antiguo Testamento, ¿no? de lo que él
conocía. ¿Por qué David dice de él? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora otra vez, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y quiero que veáis que dice en el 32, a este, del que está hablando desde el principio, a consecuencia de todo lo que ha experimentado Pedro con él, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora voy a lo que voy para finalizar. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y sigue la enseñanza, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para que veáis que hay un mensaje a un pueblo en el Antiguo Testamento que está alejado de Dios, que conoció en el momento del origen a Dios, pero se alejó de Dios, y unas personas que se preocuparon por acercarles la ley. Y en el contexto del Nuevo, cuando Jesús ha vuelto al Padre y ha descendido el Espíritu Santo, un mensaje de salvación, un mensaje que hoy me enseña a mí, que la actitud de la persona que cree en Dios tiene que ser de querer aprender de Él y de enseñarle a otras personas el camino hacia Dios. Y no es tan fácil, pero nosotros podemos confiar en que el Señor lo que desea de nosotros es ese corazón sensible, sensible al pecado, sensible a la perdición de los demás, porque el Señor Jesús nos envió a esto, a hablarle a las personas, para que al final, en su voluntad, se aparezca ese lamento en el corazón, lo mismo que en el nuestro. Porque yo vivía tan a gusto, como se dice muchas veces, como en la ignorancia de mis pecados, ¿verdad? Todo el mundo vivía así, antes de conocer a Dios. Pero en esa historia que el Señor sabe de mi vida, pues acercó hasta mí una serie de personas. Lo mismo que yo quiero motivaros como motivaba Nehemías a los demás. Que hay un Dios que os ama, que hay un Dios que quiere que seáis útiles para Él, que quiere invertir, porque ya ha hecho todo lo necesario a través de Jesús. Entonces yo quiero animaros a esto, a que que tengamos ese corazón, esa sensibilidad, y lo que no nos gusta tanto hacer, pero tenemos que hacer, es esperar en Él, es esperar en sus tiempos, porque nosotros no tenemos ni idea de si alguien se salvará o no, ¿verdad? Porque ojalá tuviéramos algún tipo de plan, pero la realidad es que nosotros solo podemos hacer como Nehemías y como Esdras, dando ese mensaje, y como Pedro y los apóstoles, dando ese mensaje para que Dios haga lo que tiene que hacer en su momento en la vida de los demás. Y nosotros estamos aquí no por ser más guapos y más listos. Nosotros estamos aquí por lo mismo que aquellas personas que se compungieron de corazón, que entendieron que Jesús murió en la cruz cargando con sus pecados. Y nosotros no somos diferentes a las personas con las que nos vamos a cruzar ahora al salir de aquí.
tenemos una fe que si no ven coherente, pues no van a creerse, hermano. Y por eso me gusta tanto lo que pasaba en la vida de Nehemías. Él tenía una misión y intentó convencer a todo el mundo que le acompañara porque Dios estaba seguro de que estaba con él. Y así pasó con Pedro, y así pasó con Juan, y pasó con todas las personas que nosotros sabemos a través de la Biblia. Por eso os animo y animo a todas las personas, porque como nosotros no hagamos nuestra misión, otro la hará, hermano. Pero no a otro cristiano de una determinada doctrina, sino otra información recibirán. Y yo quiero que la información que reciban sea de salvación y de vida eterna. Porque esa es nuestra misión, ofrecer esperanza a los demás. Ofrecer ese plan B, que es el plan bueno. Porque el que ahora hay es de desesperación, de sufrimiento, hoy también hemos escuchado sobre esto. Entonces nosotros tenemos esa opción que a nosotros nos da esperanza y que es la que nos da la fe en nuestro amado Salvador. Pues gracias por escucharme y perdona si me he alejado un poco del tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar conociéndote mejor a través de tu palabra, a través de personas que se han preparado, Señor, en el pasado, y podemos, Señor, también tener estos recursos. Te pedimos que tú marques nuestro camino, Señor, que tú nos ayudes a estar comprometidos con las personas que tenemos alrededor, para que te conozcan, para que puedan entender, Señor, que te necesitan, Señor, y que tú también diste tu Hijo por ellas, Señor, y ayúdanos, Señor, a transmitir ese mensaje que haga efecto, Señor, para a través de tu Espíritu, Señor, que haya personas que nosotros veamos acercarse hasta ti, Señor, y estamos en tus manos, Señor, como iglesia, Señor, ayúdanos a ser pues ese tipo de cristiano comprometido, Señor, y que vean, Señor, que en medio de nuestras debilidades y nuestras distracciones, Señor, y muchas veces tentaciones, pues queremos seguirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén.